procesos completo también que tiene dos centros, ¿sí? Vamos a tratar de ver una combinación. No, en la siguiente es la combinación. En esta clase que viene es un ejercicio completo de procesos, pero un poquito más complicado, que pasa de un centro al otro. Porque vieron que hablamos el otro día, por ejemplo, en la fabricación del pan, ¿sí? Uno pasa del proceso de amasado al de horneado y al de terminado, por ejemplo, ¿no? Cada uno define. Una panadería puede definir 3 procesos dentro de un proceso general, puede definir 2, puede definir 4, los que les resulte más razonable, ¿no? Pero cada vez que uno sale de un centro, determina la producción realizada de ese centro, ¿sí? Entonces, podés llegar a determinar la producción realizada tantas veces como tantos centros tengas, ¿sí? Uy, no puse para grabar, perdón. Ahí va. Hola, Bruno, ahí te veo. Bien, entonces, decíamos que puede haber tantos centros, o sea, va a haber tanta producción realizada por centro como tantos centros haya. Entonces, en los ejercicios que vamos a ir viendo, solamente vamos a ver hasta 2 centros para no complicárselas tanto, ¿no? Pero el mismo proceso, el mismo procedimiento se repite tantos centros como procesos, ¿no? Uno haya determinado dentro de ese proceso general. Van a ver, por ejemplo, en el ejercicio del viernes, vamos a hacer cóndor y uno más, creo que vamos a llegar a plantearlo por lo menos, donde se fabrica leche chocolatada y luego se envasa en sachet. Entonces, van a tener la producción realizada en el primer centro, ¿en qué? En litros de leche. Y en el segundo centro, la producción realizada, ¿en qué va a estar dada? En sachet. ¿Se entiende? Siempre lo importante, y es lo que veníamos viendo en los ejercicios anteriores, ¿no? En todos los ejercicios que vimos, donde se determinaba la producción real o el volumen normal, recuerden que se establecía en función de qué tipo de unidades se fabricaban. Si a la salida de ese centro había un semielaborado, ¿en qué sacaban las unidades o la producción realizada? En la cantidad de semielaborados que se hayan fabricado en ese centro. Y luego, si era el segundo centro, eran unidades terminadas, la tenían que sacar o calcular en unidades terminadas. ¿Recuerdan Zapatero Nunca? Primero salían los zapatos cortados, luego los zapatos cosidos y finalmente los zapatos con cordones y con abrojo. Entonces, siempre tenemos que sacar la producción realizada a la salida de cada centro, ¿sí? Por eso les decía también que los ejercicios que vimos en la primera parte son ejercicios de procesos, ¿sí? La única diferencia es que nosotros ya les dábamos la producción realizada o la calculaban con el almacén, o el BNP también se los dábamos, y acá lo van a tener que calcular ustedes a través de la determinación de las famosas unidades equivalentes, la PR en unidades equivalentes. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Me escuchan bien, no? Por las dudas. Porque estoy en la compu, vieron que esta compu no es la que uso siempre, por ahí me ven distinta, pero esta es la compu del trabajo, y como la mía es más pesada, no la llevo para todos lados, uso esta. Bueno, vamos a ver si funciona, si compartimos bien. Voy a compartir la presentación. ¿Cuántos somos que no veo? A ver, participantes. 19. Bueno, estamos bastante bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a compartir. Recuerden que esta presentación, lo que no tenía, era la resolución de los ejercicios, estos de las imágenes, que ahora las vamos a resolver, y después los subo con las respuestas, ¿no? Bueno, comparto. A ver, una ventana. Acá está. Este ya lo tienen. Bien, vamos a ver. Habíamos llegado hasta la determinación de las diferencias. Ahí lo estoy agrandando un poquito. Ahí va. ¿Cómo suelo tomar este tema? Ya les dije. Así como les tomé variable y absorción. También aclaro, el viernes, si Dios quiere, el viernes están las notas, ¿sí? El viernes vamos a dar las notas. ¿Cómo se toma esto? También
Vieron que en el parcial estaba costeo variable, absorción, y decía, indique cuál se cumple en cada uno, bueno, y decía absorción, variable, ambos, y había que marcar la opción correcta. Acá también les puedo llegar a hacer marcar la opción correcta para ver justamente si hay similitudes o diferencias, o les puedo tomar enunciando alguna diferencia o una similitud, explicándola brevemente. Lo que siempre tomo son ejemplos, ¿sí? Y acá tienen de sobra, siempre les tomo 2 o 3 ejemplos, 2 de órdenes, 2 de procesos, así que porfa no lo dejen en blanco, que eso me lo suelen dejar en blanco al ejemplo y vos decís, ¿pero cómo? Si es un taller, busquen para órdenes un taller donde se fabrica pedido, hay muchos ejemplos, y los tenemos acá también en la presentación. Para procesos, hay muchos ejemplos que estaban justamente acá. Recuerdan, acá tenemos las empresas típicas del proceso son y tienen un montón de ejemplos, así que no me lo dejen en blanco. Y ahora lo vamos a ver también relacionándolo y haciendo hincapié también en esto de cuándo una empresa es industrial o de producción y cuándo es una empresa de servicios, ¿sí? Que eso hablamos muchas veces, pero como que no establecimos una definición, ¿sí? Bueno. Habíamos llegado entonces hasta acá, habíamos visto que los procesos pueden ser secuenciales o paralelos. Recordemos que para establecer, esto también lo vimos, hasta acá, habíamos llegado hasta acá. Recuerden que para establecer un proceso, ¿sí? Había que determinar si una función, poder determinar una función, cuándo empieza y cuándo termina, poder asignarle un responsable, ¿sí? Que de ese proceso salga una unidad de costo, ¿sí? Así, por ejemplo, en el que van a ver el viernes, se determina que salen los litros de leche. Entonces, como es claramente identificado. Sí, en la hoja 13. Apa, muy bien, gracias. Vamos, dejo de compartir un segundo, a ver si volvemos. Uy, ay, que no, a ver. Esperen, vuelvo a ver, pero... A ver, ahí se ve chiquitito, de nuevo. Por ahora no se ve nada. Opa. Bueno, vamos a intentar. Y me apagué yo también, ¿no? Porque cuando comparto, esta se apaga. A ver. Vamos de vuelta. Gracias por decir. A ver. A ver ahí. Estaba en esta. En la 13. ¿Ven la 13 ahí? Bueno, la voy a agrandar. A ver, espero que no se trabe. Ahí está. Díganme cualquier cosa, porque todavía no corrí, estoy en la 13, pero ahora cuando empecemos a ver lo de servicio o manufactura, que corra. Bueno, les decía entonces que para poder determinar cuándo hay un proceso, ¿sí? Definimos lo que justamente estuvimos determinando en todos los ejercicios, las famosas unidades de costeo o centros, ¿no? Y cómo se establece un centro, también tienen una diapositiva dentro de esta presentación, lo que dijimos, que haya un responsable, que se puede identificar claramente dónde inicia y dónde termina ese proceso, que haya una salida de una unidad de costo, ¿sí? Recuerden, lo que vamos a ver el viernes, como decía, de la primera se identifica claramente que salen los litros de leche, del segundo centro se identifica claramente que salen sachet. Entonces, cuando uno identifica claramente la salida de un semielaborado, de un producto final, lo puede asociar con un centro, ¿sí? Pero todo va a depender de las necesidades de información y de lo que dispongan en la empresa en la que les toque calcular ese costo, ¿no? Bien, bueno, y acá también formas de ver, de comparar, ¿no? Este cuadrito lo saqué de un libro, las otras similitudes y diferencias las saqué de otro, pero si uno lee toda esta primera parte, se va a dar cuenta que son 4 o 5 diferencias claves. Acuérdense lo de acumular y determinar el resultado económico como una diferencia, ¿sí? Bien, bueno, vamos a pasar a esto que es un poquito más lindo. Vamos a tratar de definir, ¿no?
Cuando ustedes se encuentran con una empresa, ¿no? O cuando tienen que trabajar sobre una empresa, ¿cómo determinan que esa empresa es industrial o de fabricación? ¿O cómo determinan que es comercial o de servicios? ¿Quién se anima? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Es clave eso, Kevin, ¿eh? Hay una transformación de unas materias primas para un producto final. Esa es la gran definición, tal cual. ¿Alguien más que le salga algo, alguna idea? Bueno, no, está muy bien, ¿eh? Por ahí no salía, pero justamente tiene que ver con eso, ¿no? Y miren, acá yo les traigo un gráfico sacado también de un libro que habla de procesos y que habla justamente de los ciclos productivos de las empresas, pero ¿cuándo es más parecido a un proceso de factura? Me parece que se trabó de vuelta. Va, yo no ¿Sí? lo veo. Pero, ¿estoy en la 14? Seguimos No. en la 13. No, pasé a la 14, la pucha. A ver, bueno, paren que, a ver si lo dejo chiquito. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. Sí, ahora se ve. Sí, ahí sí, profe. Ahí están viendo la 14, ¿no? Paren que, a ver si lo puedo agrandar. Voy a hacer eso, a ver, lo agrando un poquito de acá, aunque se corta. Uy, ya. Bueno, ahí pasé a la 15. Bueno, pero si lo agrando queda mal. Bueno, ahí está. Ustedes, me parece que ustedes pueden agrandar un poco la pantalla también. Bueno, a ver, total, igual lo tienen, pero, y yo los voy guiando. Lo importante es que queden las ideas hoy, ¿no? Bueno, ¿qué nos muestra este slide? ¿Qué nos muestra? Justamente, manufactura o servicio. ¿Cuándo se parece más a un proceso de manufactura y cuándo es más parecido a un proceso de servicio? Y vamos a ver que no es que está todo dicho o que hay que tiene que ser una definición totalmente establecida, que no la podamos cambiar o que no haya duda. Al contrario, siempre va a haber duda. En realidad va a estar dado, y acá se los voy a poner, ven que dice, se los puse en rojo. A veces soy un poco desprolija, pero cuando me sale una idea que no quiero que deje de estar y que la tengan escrita, lo agrego, ¿no? Entonces, lo importante es que la característica de producto o servicio finalmente es como que la establece el consumidor. ¿Qué espera recibir? ¿Sí? Lo importante es lo que espera el cliente, ya vamos a ver. O sea, por supuesto, donde hay una transformación de una materia prima para determinar un producto final, por supuesto que hay manufactura. Pero después hay que ver si eso se ofrece, a lo que me refiero es que si se ofrece como un producto, como una manufactura, o si se ofrece como un servicio. Y vamos a ver que ahora se nos van a plantear las dudas cuando hagamos de las imágenes, ¿sí? Que va a ver que hay híbridos, ¿sí? Pero la bibliografía, los autores dicen que es más parecido a un proceso de manufactura cuando podemos establecer dentro de lo que justamente surge al final de ese proceso, justamente hay transformación y puede establecerse de esa salida del proceso propiedades físicas, forma, tamaño, acabado, ¿sí? Hay unión de partes de una transformación, ¿sí? Donde se puede justamente hablar de forma, tamaño o de un acabado, entonces ahí estamos hablando de que hay un producto de manufactura, un proceso de manufactura, ¿sí? Bien, entonces, ahí nos referimos cuando cambia, o sea, cuando se transforma, por eso decía Kevin, cuando hay una transformación de las propiedades físicas en forma, tamaño, acabado, ¿sí? Decimos que estamos en un proceso de manufactura. Cuando no cambia ninguna de esas dimensiones, se considera un proceso de servicio, ¿sí? Bien, entonces,
bueno, ahí se los puse acá, se los puse un poquito más abajo como para repetirlo. En general se habla de servicios cuando hay una salida intangible, ¿no? Una es una salida intangible, ¿sí? Y esa salida, en general, no se puede inventariar, ¿sí? Acá yo les puse, como decía la bibliografía, la salida se puede inventariar, la salida se puede inventariar también. ¿Por qué? Porque vos podrías decir, bueno, a ver, me prestaron un servicio, cuando uno recibe una atención de un médico, ¿qué es? ¿Qué hay? Claro, o sea, ahí cambió, hay una forma, una transformación de una forma, podemos hablar de un tamaño, podemos hablar de un proceso que se ha terminado. No, justamente hay ahí que se pone en juego un conocimiento, por supuesto que hay un servicio, ¿sí? Hay una experiencia, ¿no? Nosotros recibimos una atención, un servicio de atención. Entonces, ¿podríamos inventariar? Sí, porque podríamos decir, bueno, tuvimos 4 atenciones médicas. Por eso está esto que dice, la salida se puede inventariar. Pero en general, ¿sí? Cuando hablamos de manufactura, esos son los inventariables y los servicios no. ¿A qué nos referimos con inventariar? A que no se dejan en un almacén para después ser justamente vendidos. Entonces, al contrario, un servicio, ¿qué nos pasa? Un servicio se hace en el momento, ¿no es cierto? Se cumple en el momento, esa es una de las grandes diferencias. Se puede inventariar en cuanto a que se puede contar, ¿sí? Pero no significa que se pueda dejar un inventario físico, porque justamente un servicio no hay algo físico a cambio, no hay un proceso, no interviene algo físico, ¿sí? ¿Se entiende? Pero vieron que queda como una, ahora vamos a ver, queda como algo que uno puede decir, pero a mí me. Sí, totalmente. Bueno, el objetivo de esta clase es ver que no es lineal la clasificación. Yo por acá se los puse, ¿ven? No es lineal la clasificación, ¿sí? Podemos decir que es más parecido a un proceso de servicio o de manufactura, pero no hay una clasificación lineal. Por eso acá les puse más parecido, ¿sí? Porque no es que va a ser sí o sí un servicio o sí un producto. En general es más fácil establecer si este es un producto. Pero cuando hay por ejemplo, nos vamos a cortar el pelo, ¿no? Y en realidad nos vamos a cortar el pelo o nos vamos a peinar, ¿no? En ese proceso hay un servicio, ¿no? Pero sin embargo, si nos agregan algo en la cabeza, ¿no? O hay, ahí hay una mezcla, ¿no? Porque nos dan algo tangible también. Supongamos que nos ponen una hebilla, una vincha, hay algo también que nos dan. Entonces ahí es una mezcla entre un producto y un servicio. Ahora, ¿cómo lo recibe un cliente? Porque la clave es, recuerden que como esto es contabilidad de gestión, la clave es que nos ayude, que nos dé valor agregado. ¿Y para qué nos daría valor agregado? Ver si hablamos de una manufactura o de un servicio. Y esto es lo que quiero que les quede. Nos daría valor agregado en ver cómo le podemos dar más valor si lo tratamos como manufactura o si lo tratamos como servicio. Justamente, si estamos ofreciendo un producto, ¿qué servicio le podríamos agregar para que tenga mayor valor justamente? ¿Se entiende? Entonces, lo que los invito en esta clase justamente es que no hagan una clasificación, sino que traten de ver, bueno, a ver cómo trata esta empresa o donde yo trabajo, ¿qué ofrecemos a los clientes? ¿Un producto final y se termina ahí toda la relación? ¿O podemos agregarle algún servicio? Esto de algo intangible, ¿sí? Donde haya una experiencia, donde no se hable de forma, de tamaño, de acabado, ¿sí? Sino que haya algo más justamente intangible, ¿sí? Y hacerse esa pregunta, ¿qué espera recibir el cliente? Y de esa manera puede ser que logren agregar valor o puedan salir ideas, ¿no? De que ustedes tengan un emprendimiento y decir, bueno, supongamos, yo hago tortas, uno de los chicos hacía, no me acuerdo si era Jano, preparaba, ¿qué es el servicio o el servicio de preparar alguna comida o qué les parece? ¿Qué hay ahí? ¿Es una manufactura o es un servicio?
Miren que esa es una de las grandes, una de las que donde se plantea más esa hibridez, ¿no? El concepto de híbrido. ¿Está Jano por ahí? ¿O había alguien más, ¿no? Que también estaba haciendo tortas, no recuerdo, una de las chicas. ¿Están ahí? Yo sí. ¿Se me ¿Está escucha? Jano? Sí, te escucho. Jano, ¿qué te parece? Y ojo, no tenés que tener una respuesta certera, sino que lo llevo a reflexionar. La clave de esta materia, chicos, y de todas las que hagan en la facu, es reflexionar. Porque después cada uno adapta sus reflexiones, sus interpretaciones a sus realidades, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Jano, cuando vos sos uno de los que estaba estudiando o ya era chef, ¿no? Algo así. Sí, sí. Estoy estudiando. Muy bien. Perfecto, estabas estudiando. ¿Qué ofreces vos? ¿Qué ofrece un chef a sus clientes? ¿Un producto, una manufactura o un servicio? Y para mí que, o sea, que las dos cosas en realidad. Pero si lo llevas más por un servicio, creo. Bueno, muy bien. Yo también coincido, Jano. Yo creo que un chef en este caso ofrece las dos cosas, porque por supuesto, supongamos que sea, para que sea más gráfico, un pastel o una torta, ¿no? Una torta o algún postre. Uno dice, bueno, pero ahí hay un terminado. Pero, ojo, puede dar, o sea, vos podés transmitir más cosas, una experiencia no, ustedes no ven esa forma de cómo transmitir el sabor o que es una experiencia de sabor también, o que lo lleve a otro, vieron cuando uno recuerda por haber sentido un olor o un gusto, ¿por qué uno repite y vuelve al mismo chef o vuelve al mismo restaurante? Porque tiene una experiencia que le gustó, ¿no es cierto? La pasó bien. O se sintió bien cuando comió ese pastel. ¿Por qué volvemos al mismo lugar a buscar las mismas medialunas no sé, las medialunas de la panadería? Bueno, todos tendremos la panadería del barrio o alguna. ¿Por qué volvemos? Porque nos hace relacionar, ¿no? Con alguna vivencia. Entonces, si podemos ofrecer, o sea, por supuesto, ahí hay un entregable con tamaño, con forma, un acabado, pero si podemos ofrecer otro tipo de servicio, algún intangible más, veamos qué podemos agregar para tratándolo como un servicio, ¿no? Va a ser, como dice Jano, van a ser las dos cosas, pero veamos la posibilidad de agregarle un servicio, ¿sí? ¿Qué puede ser un servicio agregado a la entrega de un pastel? No sé, pueden ser, no sé, la decoración también del salón, donde, o sea, la decoración de dónde se va a dejar esa torta. ¿Qué se puede ofrecer también? Se puede ofrecer entregar, o sea, no sé, venir con un servicio también de catering. Entonces se empieza a ampliar la brecha, ¿sí? O sea, se empieza a ampliar lo que uno puede ofrecer, ¿sí? Si uno lo piensa desde estos dos puntos de vista. A eso lo llevo simplemente. Solamente para eso era que ustedes todo lo que piensen, que siempre traten de ir más allá, ¿no? ¿Qué valor puedo agregar de pensar en si es manufactura o servicio? ¿Para qué lo pienso a esto? Para ver qué puedo ofrecer, ¿sí? ¿Qué espera recibir? ¿Bien? Por ejemplo, las películas. Las películas, ¿sí? Podríamos decir, uno si, como antes se acuerdan de Blockbuster, bueno, no sé, los que son más jóvenes, no sé si los llegaron a, pero creo que sí, no sé si hace, pero uno iba, compraba la película, alquilaba la película y se llevaba la película, algo tangible, con forma, después la devolvía, pero hay un servicio y hay un producto. Yo lo podría clasificar como más parecido a un servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una experiencia, uno ve una película, ¿sí? Hay una experiencia, hay un tiempo donde disfruta un disfrute de una experiencia, ¿no? Pero bueno, ¿y para qué nos sirve esto de simplemente, y vuelvo y ahí cierro, simplemente o sea, esto de clasificar en si es más parecido a una manufactura o más parecido a un servicio, simplemente para ver qué valor podríamos agregar de tratarlo como uno o como otro. Solamente para eso, ¿sí? Por acá también se los dije, una óptica, ¿no? Este ejemplo para que también lo vean. En una óptica,
¿qué reciben ustedes? El anteojo, ¿no? Pero ¿qué pasa si a nosotros, cuando vos vas a la óptica, te tratan, te dicen, bueno, a ver, espere, le voy a medir, voy a medirle la visión, a ver cuánto da, lo controlamos con la receta, coincide con la receta. Si los tratan de esa manera, o tiene anteojos, no sé, vas a comprar anteojos de cerca y te dicen, ¿tiene anteojos de lejos? ¿Quiere dejar para ajustarle las patillas? ¿O quiere, no sé, le gustaría recibir o hacerse algún chequeo a través de la óptica? No sé, cada un año, o que lo llamemos. Fíjense que eso suele pasar en que eso es clave. No sé si a alguna de las chicas le pasó, lo hablo por las chicas porque somos las que hacemos controles anuales más habituales, ¿no? Al varón le toca después de los 50 o 40, creo, con la próstata, pero nosotras, que tenemos los controles ginecológicos por lo menos una vez al año, o tendría que ser así después de cierta edad, ¿qué estaría muy bueno? Que te llamen y te avisen, ¿o no? ¿No estaría re bueno que te llamen y que te digan un pequeño llamado telefónico y te digan, señora Mara Franco, en 2 meses está venciendo o sea, se cumple un año de la revisión ginecológica? Recuerde sacar el turno y que sea por ahí un llamado, ¿no? En lugar, también a través de un recordatorio con un mail, está buenísimo. ¿Y no se sienten mejor? ¿No les dan más ganas de hacerlo? Aunque no sea nada agradable, pero no les... Entonces, eso es. Los llevo a pensar en eso. Cuando hablamos de costos, recuerden, de contabilidad de gestión, es esto de obtener ventajas competitivas, ¿no? Se mira el costo desde el punto de vista de analizar costos que nos sirva para obtener ventajas competitivas. ¿Qué es una ventaja competitiva? ¿Alguien sabe qué es una ventaja competitiva? ¿Están ahí? Una diferenciación del producto de la competencia. Muy bien, muy bien. Una ventaja competitiva es una diferenciación con la competencia, y si uno lo busca en los libros, ¿no? O una definición, la definición que más aparece justamente es cuando un cliente, ¿sí?, está dispuesto a pagar un diferencial, ¿sí?, con respecto al competidor. Justamente la diferenciación que mencionan. Justamente, ¿qué haría que alguien esté dispuesto a pagar un poquito más o que esté dispuesto a comprarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que haría esa ventaja competitiva? Y, por ejemplo, este agregado de fijarme, si yo estoy dando un servicio, ¿sí?, analizar más cuáles son las características de ese intangible, empezar a buscar más ejemplos y ver si lo que yo estoy prestando se le puede agregar algo más, o si se le puede agregar una manufactura. Por ejemplo, cuando termina ese servicio de médico, ¿sí?, quizás, no sé, te entregan algún pequeño obsequio, o no sé, el hecho de entregártelo en una bolsita, no sé, en una bolsa diferente, que uno la pueda, no sé, guardar, que tenga como, no sé, para guardarla en tres espacios diferentes, y uno sabe que al tercer año ya no sirve más el estudio, porque se miran los últimos 2 o los últimos 3. Entonces uno después lo descarta, lo va pasando hacia atrás, un tipo de sobre, y uno dice, bueno, y quizás te empiezan a elegir por eso. Parecen cosas simples, ¿no? Pero justamente es ver qué podemos ofrecer, ¿no? Y esto de ver, bueno, a ver, yo ofrezco solo una manufactura, un entregable, y si le agrego algo más de un intangible, ¿cómo podría cambiar? ¿Qué valor me podría agregar? ¿Sí? Y eso nos da la oportunidad, como dice por acá abajo, de vender a un mayor precio. Bien, las ópticas agregan esos determinados servicios. Por supuesto que no hay que mezclar lo médico, porque quizás las ópticas no tienen la posibilidad de dar una prescripción médica, ¿no? Pero sí ofrecer por ahí un servicio de medición de la visión, ¿no? ¿A quién no le gusta por ahí pasar por la óptica? Bueno, compré los anteojos ahí y tenés la posibilidad de todos los años pasar a medirte la visión, a ver cómo está. Por ahí no lo usás, pero es un ofrecimiento, ¿sí? Bueno,
¿Se entiende el concepto que les quiero transmitir? Sí, ¿Están ahí? Sí, Mara. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. muy bien. Bueno, ¿qué nos ayuda? ¿Qué va, y esto ya es volviendo más a la parte de, pura del procedimiento, ¿no? Cuando hablamos de un mecanismo de costeo en manufactura, ¿sí? Se nos pueden dar estas alternativas también. Acá les construí una matriz donde hay diversidad, ¿sí? Aumenta la cantidad, ¿no? Hay menos, o sea, divergencia del proceso y más líneas de flujo, ¿sí? Hacia abajo el flujo aumenta, ¿sí? Hacia abajo, la continuidad o la repetición en el flujo, ¿no? Va aumentando, ¿sí? Hacia abajo, por eso siguen las líneas, y la personalización, ¿sí? También va aumentando. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que si nosotros estamos haciendo un producto, ¿sí? Transformando en un producto, en una manufactura, en nuestro proceso es de manufactura, y lo transformamos donde hay un bajo volumen, ¿sí? De un pedido del cliente, supongamos uno solo, ¿sí? Es bien personalizado, ¿sí? Este flujo es personalizado, hay bajo volumen, se habla de órdenes de trabajo, es lo que venimos diciendo. Esto está representado, también sacado de otro autor, cómo se va representando, ¿sí? La diferencia entre trabajar por órdenes y trabajar por procesos, ¿sí? Fíjense, y esto simplemente es para contarles, trabajamos por órdenes de trabajo, cuando aumenta el flujo, ¿sí? Múltiples productos, empiezan a aumentar más productos, ¿sí? Pero el flujo sigue siendo repetitivo. Hablábamos de órdenes de trabajo, ¿recuerdan de lotes o de órdenes? Seguimos en órdenes, hasta acá seguimos en órdenes. Entonces, la diversidad es poca, ¿sí? Y hay una alta personalización. Entonces, hablamos de órdenes, de una orden de trabajo, proceso por trabajo, esto es órdenes. Recuerden que es proceso por, o sea, cuando hablamos de proceso por trabajo, es lo mismo que hablar de costos por órdenes, porque en ambos hay un proceso de transformación, no más que en uno es personalizado a pedido de un cliente, ¿sí? Con una unidad, un tipo de trabajo diversificado, ¿sí? En cambio, en procesos que hay más repetición, ¿sí? Y no hay personalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque emitimos o fabricamos una oferta para alguien que una posible demanda que va a venir. Simplemente en este cuadro está reflejado cómo aumentando, ¿sí? La cantidad y disminuyendo la personalización, ¿sí? Nos pasamos de órdenes, ¿sí? Luego a lotes, un proceso en línea y un proceso continuo. Sí, es lo mismo de antes, pero representado en un gráfico. ¿Se entendió? Bien, seguimos. Y acá lo mismo, en realidad ahí lo que hacemos es definir, ¿sí? Un poquito más cada uno de esos rojos que estaban allá, qué es una orden de trabajo, qué es una orden por lote, qué es un proceso en línea y qué es un proceso en flujo continuo, que ya lo dijimos. Simplemente, de nuevo, este es para que vean distintas formas de presentarlo y saquen las diferencias, ¿no? Por ahí verlo de una forma más atractiva a la visión, ¿no? Simplemente a la exposición que sea un poco más atractiva. Bueno, y cuando hablamos de servicios, ¿sí? También aparece un autor que nos dice que en el mecanismo de costeo en servicios, ¿sí? Esto de el mayor contacto o menor contacto con el cliente, ¿sí? Nos permite clasificar en servicios de mostrador, servicios de oficina híbrida o servicios de trastienda, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, Mercado Libre? ¿Qué les parece? ¿Qué hay en Mercado Libre? ¿Está personalizado? ¿Hay una gran personalización?
¿Es servicio? ¿Qué les parece? ¿Es más parecido, y vamos a hablar de eso ahora, ¿es más parecido a servicio o más parecido a manufactura cuando lo que nos ofrece Mercado Libre? Para mí lo que ofrece Mercado Libre es un servicio donde hay miles de productos. Muy bien, exactamente, sí, sí. ¿Y hay una personalización, hay una alta interacción o una alta personalización? Que vos Muy sí o sí le poca. tenés que... Exactamente, entonces podríamos decir que por supuesto es un mecanismo de costeo de servicios de trastienda, ¿sí? Porque siempre es repetitivo, o sea, uno compra la entrega, siempre pasa lo mismo, el servicio que se brinda es igual, o sea, es comprar el producto, ¿sí? O puede ser un servicio, pero justamente el servicio que se compra, el servicio que presta, lo que presta Mercado Libre es un servicio, ¿sí? Que nos puede entregar, nos puede dar como resultado una manufactura, un entregable, un producto con tamaño, con forma, ¿sí? O, por ejemplo, un servicio. A mí me pasó, vieron que les contaba que la pandemia hizo que se me cayera todo el pelo. Bueno, todavía no lo recupero. Fue el estrés o qué sé yo. Y bueno, ¿qué compré yo por Mercado Libre? Miren los ejemplos que trae la profesora. Pero compré, después de averiguar, ir a dermatólogos y que no pasara nada, a mí no me pasaba, por ahí alguien les da otros resultados, a mí no me dio resultado, y descubrí esto de las placas, ay, ahora no me sale, no, rico en plasma, ¿cómo se llama? No sé si alguien lo escuchó. Plaquetas ricas en plasma o plasma rico, no, plasma rico en plaquetas. Bueno, el tema que me hice lo compré por Mercado Libre, ¿y qué me dieron ahí? Un servicio, ¿sí? ¿El servicio de qué? De conectarme con alguien que presta un servicio, ¿sí? Entonces, la entrega puede ser de una cosa, ¿sí? De una manufactura, de un producto, ¿sí? De un tangible o de un intangible, simplemente para traer ese ejemplo. ¿Y qué hay ahí? En Mercado Libre siempre es trastienda. No hay una alta interacción o una alta personalización, porque hay un ofrecimiento y después, como decíamos, ¿no? Se ofrece hay oferta para alguien que quiera tomar esa demanda, ¿sí? Y después hay servicios donde sí o sí es totalmente individualizado, ¿no? Vos llegás a un mostrador y todo es en función de lo que vos decidas o lo que vos necesites. ¿Bien? Cuando uno llega, en este caso, al lugar donde te aplican esto lo de las placas, de las plaquetas, por ejemplo, me ofrecieron otro tipo de servicio, no sé, mesoterapia, creo que me decía la persona, mesoterapia u otros tratamientos también. Y ahí se agregan servicios, ¿no? Y se empieza a hacer, en lugar de ser como Mercado Libre de trastienda, ¿qué pasa a ser? Pasa a ser demostrador, porque hay un servicio demostrador, es el servicio de los que aplicaban las plaquetas, pasa a ser totalmente demostrador. Pasa a ser, no, es siempre demostrador. ¿Por qué? Porque es personalizado en función de lo que requiera el cliente, ¿no? Bueno, esto es un poco simplemente para decir, bueno, están estas variedades, pensemos en eso cuando armemos los costos, pensemos en eso cuando pongamos nuestro precio de venta, pensemos en qué podemos agregar para que tengamos un mayor valor. Bien, y acá también se explica esto, ¿ven? En mostrador, alto contacto con el comprador, ¿sí? Divergencia considerable en el proceso, claro, hay alta personalización, ¿sí? Y el flujo de trabajo es flexible. Claro, ¿por qué? Porque vas a cambiar en función del requerimiento, ¿sí? En una híbrida, justamente, es moderado el contacto, ¿sí? En general hay un servicio estándar. Podríamos decir que cuando voy a esto de las plaquetas, si te aplican eso de plaquetas solas, es un servicio de oficina híbrido, ¿no? Porque ya hay algo estándar establecido, dura, no sé, creo que dura 9 minutos, chicos, si no mal no recuerdo. Hacen una mezcla que te aplican en la cabeza, te sacan un poquito de sangre, lo ponen a batir en una máquina especial que no sé, que hace justamente que separa la parte
un nutriente que tiene la sangre, bien no sé cómo es, y después te lo aplican en el cuero cabelludo, con unas agujitas que no te tocan, o sea, es como una pistola que traba en tu cabeza y te pincha poquito, ¿no? Pero bueno, a mí me dio bastante resultado, tengo que ir de vuelta, no fui, pero o no sé si es cuando vieron que suele pasar que uno se aplica algo y como tiene tanta expectativa, el estrés por lo que no, por verse mal o lo que sea, y ahora, y creer que eso le va a hacer bien, justamente le hace bien. Pero bueno, hablando de... bueno, ¿y qué pasa en una trastienda? Hay bajo contacto con el cliente, ¿sí? Divergencia prácticamente nula en el proceso, bueno, esto de la baja personalización totalmente, y por eso funciona como un flujo lineal de trabajo. Claro, funciona siempre igual, y es lo que decíamos. Mercado Libre, servicio de trastienda, siempre es igual, ¿sí? Alguien hace la oferta, alguien cliquea sobre esa oferta, hace la compra, te responden, ¿sí? Podríamos decir también que hay un poco de hibridez cuando vieron que uno hace las preguntas y te van respondiendo, entonces ahí hay un poquito más de personalización, ¿sí? Pero bueno, en general lo podemos definir como un mecanismo de costeo de servicio de trastienda Mercado Libre, ¿sí? Y de vuelta, no es que vamos a clasificar a cada uno específicamente, sino que nos va a servir para ver o apuntamos a que nos sirva a agregar algo de valor. Bueno, todo lo que hablamos está en estas diapositivas. Ahora quiero que todos participemos y digamos justamente esto, ¿cómo me conviene mirarlo? ¿Como producto o servicio? Desafiarse para ver qué oportunidades se abren, por ejemplo, para escalar, ¿no? Para ofrecer más de esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? El primero. Altos hornos, exactamente. ¿Alguien sabe qué se hace en los altos hornos? ¿Alguien sabe qué se hace ahí adentro? ¿O alguien tiene cerca o pasa por un horno de estos? Sí, muy bien. Sí, sí, o lo pueden buscar, si alguno quiere googlear, lo puede buscar. Justamente, sí, ahí se introducen minerales, justamente se queman a temperaturas muy altas, ¿sí? Para justamente obtener el proceso o el procesado de ciertos minerales, ¿no? Hay que, bueno, el que le interese. Muy bien, Kevin, totalmente. Bueno, acá lo que tiene también esta materia que por ahí se nombra, yo no sé tampoco lo que hace cada empresa, simplemente a lo que los invito, y cuando también empiezan a ver el balance de una empresa, tratar de meterse en la actividad, ¿no? Como tratar de imaginarse, aunque uno no la ve en la realidad. Yo no sé si les conté, creo que no les conté a este grupo todavía, no, nunca lo conté. Les voy a traer las fotos. Justamente hablando, Kevin, de que ellos eligieron esa empresa que fabricaban acero, ¿no? Sí, entonces, bueno, una de las cosas que hacíamos cuando no había pandemia, ¿sí? Los llevábamos a los alumnos un sábado con Jessica, los llevábamos a Campana, a la planta de Siderca, ¿sí? Para que justamente vean el proceso de transformación o de fabricación de acero, ¿sí? Cómo se junta el hierro con la chatarra para fabricar el acero. Y es más, muchas veces tuvimos la suerte de que como se trabajaba depende, ¿no?, la demanda, ¿no? Pero el proceso era continuo, no lo paraban porque el costo de parar la fábrica era impresionante. Entonces, aunque no tuvieran tanta demanda, lo dejaban siempre prendido y nos tocó, excepto las dos últimas veces que fuimos, no, la última estaba prendido, pero la anterior, que fue una crisis importante en nuestro país, y justamente del petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del petróleo? Porque el acero se usa para
el traslado de petróleo, ¿no? Entonces los mayores clientes que tienen esta empresa son aquellos que trabajan con el petróleo, porque se les hacen estos tubos de acero, ¿sí? Para el traslado del petróleo. Y bueno, y ahí estaba parada. Pero si no, voy a ver de traerle las fotos para que veamos esto, ¿no? Si no veíamos cómo justamente los altos hornos prendidos, ¿sí? Uno de los hornos prendidos, el calor que hace ahí, no se imaginan, y cómo se transforma, ¿no? Y cómo salen finalmente los tubos. Pero bueno, es importante ¿para qué lo llevamos ahí? Para que vean que esto de que hablamos de la materia prima, la mano de obra, la carga fabril, aparece en las empresas de industriales o manufactureras, ¿no? Aparece siempre, y no solamente en esas, ¿no? En las de servicios también, porque ahora vamos a ver con estos ejemplos qué podríamos decir que es la materia prima, la mano de obra y la carga fabril en cada una de esas actividades. Y si nosotros podemos determinar claramente cuáles son los elementos del costo, vamos a poder calcular el costo, ¿sí? Esa es la clave. Bueno, entonces, estos altos hornos, ¿qué les parece que son? ¿Qué brinda? ¿Qué brinda esto? ¿O es más parecido a si justamente se introducen estos minerales o se introducen estas materias primas para obtener el mineral en un determinado estado, ¿no? O sacarle justamente lo que genera, ¿no? Ese mineral luego de someterlo a un proceso de calor, de calentamiento, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Estamos dando un servicio o estamos dando una manufactura? ¿Hay servicio o hay manufactura? ¿Podrían ser las dos? ¿Podría ser las dos? A ver. Bueno, miren, bueno, a ver, vamos a tratar ahora, para que lo hagamos más rápido, antes que terminemos por ahí entre 10 y cuarto, de clasificar todas, vamos a tratar y después van a ver que yo les puse una clasificación, que podría llegar a diferir, ¿no? Pero el tema es que tratemos de justamente ir viendo qué es, recuerden la pregunta, ¿no? O lo que dijimos en la anterior, miren, les vuelvo acá. ¿Qué espera recibir? Recuerdan ver eso, tratar de ver eso, ¿no? De establecer, si lo relacionamos con costos, ¿sí? ¿Qué vamos a establecer nosotros? ¿El costo de un producto o el costo de un servicio? ¿Qué vamos a prestar? ¿Qué vamos a costear? Acá hay un proceso de transformación. ¿Es repetitivo? ¿Siempre hacemos lo mismo? Sí. Bueno, siempre hacemos lo mismo. Entonces, por supuesto, va a salir un producto diferente, ¿no? Pero hay un proceso de manufactura, un proceso de servicio. Bueno, y ahí dijeron, podría ser híbrido, porque alguien lo podría decir, bueno, ¿qué ofrezco al cliente? El producto terminado, a salida lo pienso como qué es lo que se lleva al cliente de esto, ¿sí? O si lo trato como un servicio, podría hacer hincapié en mejorar, ¿no? Ese servicio, o en ver qué prestaciones más le puedo agregar a la salida de ese producto, ¿no? Que como servicio, ¿no? ¿Qué le podría agregar? Sí. Claro, 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 es como muy lineal y hay una salida. Bueno, miren, yo acá lo puse como justamente una manufactura, ¿no? Y acá lo que los invito a decir, por ahí lo vamos a pasar, pero lo vamos a discutir, porque así lo vamos más rápido. Como una manufactura, porque hay un entregable, ¿no? Un tangible, que es justamente la salida de ese mineral finalizado, ¿no? Pero alguien podría decir, no, me prestan el servicio de calentamiento, ¿no? Podría decir, pero
acá lo que yo estoy llevándolos es decir, más parecido a, ¿sí? Simplemente a clasificar más parecido a qué para tratarlo o para que agregue más valor, ¿no? Entonces acá uno podría decir, bueno, es manufactura, ¿sí? Hay un entregable, hacer hincapié en que ese entregable siempre sale en condiciones, en las condiciones necesarias, ¿sí? En las condiciones necesarias y suficientes para quien justamente, para el tipo de material que uno requiere que sea introducido en este horno, ¿sí? Pero bueno, lo importante también es decir, ¿es una manufactura como un proceso o como una orden de trabajo? Bueno, ahí coincidíamos en tratarlo como una manufactura, alguien dijo servicio también, pero como un proceso repetitivo, ¿no? O sea que hay unidades homogéneas, siempre la forma en que trabaja este horno es siempre la misma, ¿sí? Entonces no hay una orden de trabajo, sino que hay un proceso de transformación. Lo que cambia es la materia prima, ¿no es cierto? Podría cambiar el tipo de mineral que se somete al calentamiento, podría cambiar, pero ojo, porque quizás hay hornos para distintos materiales en particular, no se pueden mezclar, ¿no? Hay que analizar un poco más la información. Pero en general tengo entendido que estos altos hornos son para determinados materiales, ¿no? Entonces, el proceso va a ser siempre el mismo, lo tratamos como, lo vamos a costear como un proceso y lo tratamos como un proceso de manufactura, ¿sí? Donde hay un entregable que va a ser este material, ¿no? Bien, ¿qué pasaría con una empaquetadora de fruta? ¿Qué se imaginan? ¿Qué hace? Una manufactura, pues también brinda un producto y habíamos dicho, y por procesos porque es como un producto que proviene de la naturaleza. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está. Eso es lo que quiero que vaya saliendo. ¿Cómo relaciono? ¿En qué me fijo? ¿Sí? Primero, lo que charlamos hace un ratito de manufactura o servicio, con esto de ver la tangibilidad, ¿no? Esto del tamaño, ¿sí? Ahora, si es proceso u órdenes, ¿con qué tenía que ver? Con que si hay un pedido de un cliente, con qué, como dijo el compañero recién. Que era un producto que proviene de la naturaleza. O sea, Muy que bien, que siempre se proviene de va a la hacer el naturaleza. proceso. Perfecto, perfecto, totalmente, ¿sí? Nos acordamos de eso, que hay una actividad extractiva cuando de la naturaleza siempre se asimila en general a procesos, ¿sí? ¿Qué pasa acá en una fábrica de harina de pan? Acá parecía, vieron, alimento de perro, ¿no? O alimento balanceado, pero es una fábrica de harina de pan de Venezuela, en realidad no sé si alguien la conoce, eh, pero cuando busqué la fotito, yo decía, bueno, quería buscar alimento balanceado o algo, pero encontré esta que era, también el objetivo era el mismo, pero ¿qué se fabrica acá? Siempre también para una oferta que va, o sea, hay una oferta para una demanda que puede llegar a venir, ¿sí? Hay un entregable con un tamaño, con un peso, ¿sí? Y como es repetitivo, también hablamos de proceso. ¿Bien? ¿Qué pasa acá en un astillero? ¿Qué hace el astillero? ¿Es el que hacía los barcos? Muy bien, es el que hacía los barcos. ¿Qué hay acá? ¿Qué sale? ¿Qué surge de esto? ¿Es un servicio o es una manufactura? ¿Hay un tangible? Tangible. Tangible, porque es el barco, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si acá hay un tangible, ¿sí? En todos los que sean manufacturas tenemos que encontrarnos con algo tangible, ¿no es cierto? Entonces, acá hay material que sale procesado, el material derretido o con una condición establecida, ¿no? Después vamos a leer un poquito más del alto horno para saber bien qué es lo que sale. La empaquetadora de fruta sale la fruta empaquetada, hay una salida de un proceso, de un producto con tamaño, con características, con peso, ¿sí? Lo mismo en el barco, va a haber un barco de un tamaño, de características, de tamaño, peso, ¿sí? También es manufactura, pero ¿cómo voy a costear? ¿Como una orden o como un proceso? ¿Como algo repetitivo o como algo a pedido? Por una Como hora. una
Exactamente. Porque hablamos acá de un barco, ¿no? O podríamos de un bote, pero en general la mayoría son hechas a pedido, ¿no? Los astilleros trabajan a pedido. No hay podríamos decir una fábrica de barcos, ¿no? Pero en general la fábrica de barcos trabaja a pedido, Y el ¿sí? tiempo de fabricación también es largo. Muy bien, muy bien. Eso es lo que quería que vayan relacionando. Y el tiempo de fabricación es largo. Ahí está. En órdenes, el tiempo de fabricación, algunas órdenes se hacen más rápido, ¿no? Pero recuerden que es en general. En general, el tiempo de fabricación es largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente te vas adaptando a lo que cada uno pide. ¿Bien? Y Bueno, que a ver. se conoce el destinatario antes de comenzar a producirlo también. Muy bien, porque si no lo hubiesen pedido, en general no se fabrica, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa en una estación de servicio? Acá esta nos puede traer discusión. ¿Qué pasa con la estación de servicio? ¿Hay una manufactura o hay un servicio en primero? O sea, ¿es más parecido hay un tangible o hay un... ¿Qué hay ahí? Un servicio. Perfecto, están las dos. Entonces Yo- recuerden, ¿lo hacemos más parecido a qué? A un servicio, yo lo hacía. O sea, la estación de Claro. servicio, bien como un servicio, capaz el paso anterior de la extracción del petróleo, como es algo proveniente de la naturaleza, era más una manufactura por procesos, Muy pero la bien. estación de servicio en sí es el producto final, es a pedido del cliente. Ujú. Sí, totalmente, porque van a ver que nosotros cuando llegamos a una estación de servicio, bueno, por supuesto alguien podría decir, pero siempre es lo mismo, o sea, voy, cargo combustible, pero ¿cómo lo tratamos? Entonces, lo importante acá es ver cómo lo tratamos, ahora vamos a ver cómo lo costeamos, ¿no? Pero cómo lo tratamos para ver si podemos agregarle un valor diferente, ¿no? Entonces, sí, ahí si le podés agregar más prestaciones a ese servicio, mejor, porque aumenta el valor, ¿no es cierto? Y ahí hay algo, si bien se carga de combustible, hay un intangible justamente que es cómo te atienden, ¿no? Fíjense que uno se va de la estación de servicio eh, y justamente siempre digo, si te saludan, si te ofrecen algo más, te vas más contento, te vas mejor Claro, atendido justamente. es difícil medir la calidad, tipo Ujú. que respecto a un Sí, sí. producto que sí puedes medirlo. Sí, ¿y cómo lo costearían? Si lo tratamos, o sea, es más parecido, todos coincidimos en que es más parecido a un servicio, ¿no? Si bien, por supuesto, te entregan combustible, en general vas a buscar combustible, pero lo que presta una estación de servicio es un servicio, ¿sí? Entonces, es más parecido, nos conviene tratarlo como un servicio para ver si le podemos agregar los más valores de servicio, ¿no? O más atractivos al servicio. Bien, ahora, ¿cómo lo costearían? ¿Cómo costearían ese servicio que otorga la prestación de una estación, ¿no? ¿Cómo lo costearían? Por órdenes, porque no todos los que van a cargar, por ejemplo, combustible siempre cargan lo mismo. Algunos cargan más, otros Claro, sí. Acá yo les puse, en realidad lo que puse es más parecido a servicio y que costearía más relacionado a órdenes, pero recuerden, podríamos hacer todo lo que es el combustible, ¿sí? Todo lo que es cargado del combustible, o sea, todo ese proceso de que te atiende la persona, te pregunta lo que necesitas, carga el auto y después lo costeamos por el tiempo, ¿sí? Podría ser establecido como un proceso, ¿no? O sea, hasta ahí. Y después, todo lo que se vaya agregando, por supuesto, tiene que agregarse en función, identificando qué es lo que pidió cada uno, ¿no es cierto? ¿Sí? Armarlo como una orden al costo. Por supuesto, recuerdan que la orden, si es repetitiva, si siempre nos piden lo mismo, se termina transformando. Recuerdan que dijimos que se hace como un presupuesto y ya sabemos qué precio le vamos a cobrar, porque
siempre se repite también, ¿no? Aunque haya un pedido de un cliente diferente, tenemos una prestación de servicio previo muy parecida que nos ayuda a determinar el valor, ¿sí? Entonces acá podríamos incluso decir la estación de servicio ya también, por supuesto hay que decir, bueno, a ver, para fijarle el precio, por supuesto, el costo va a estar dado por los insumos. Si alguien viene a la estación de servicio y carga aceite, y carga, no sé, y tiene la limpieza de los vidrios, ¿sí? A ese hay que agregarle, tratarlo como una orden, ¿sí? No meterlo todo en una misma bolsa. O alguien podría decir, no, para mí, en una estación de servicio, lo trataría, si casi todos piden lo mismo, ¿sí? Entonces lo trataría todo junto y dividiría simplemente por la cantidad de clientes que pasaron. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? ¿Convendría tratarlo como órdenes para sacar el costo de cada, en una estación de servicio? No, creo que no. Te volvés loco. Muy bien, y ahí está, por eso acá yo algunas se las dejé, y si bien hay un pedido de un cliente, ¿sí? ¿Qué les parece en una estación de servicio? Si alguien nos dice, calculame el costo por cada cliente que viene para ponerle un precio o decir, o estimar, ¿no? Estimar, si uno quiere sacar el punto de equilibrio y decir, ¿cuántas atenciones tengo que tener, ¿sí? Para que la estación de servicio funcione? Y para eso, por supuesto, tengo que tener todos los costos y tengo que saber estimar la demanda, la cantidad de personas que van a pasar por esa estación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tratarían? ¿Lo tratarían como algo repetitivo o lo tratarían como una orden? ¿Se acuerdan que dijimos que no les parece que es algo muy parecido a McDonald's? Que dijimos, ahí haríamos una combinación, ¿sí? Ahí haríamos una combinación de tratarlo como un proceso y simplemente establecer, bueno, pasan, no sé, 1000 clientes por día, y de esos 1000 clientes, un 20% también hace compra cambia el aceite, ¿sí? O un 5 o un 2% cambia el aceite. Por supuesto, ahí tendría que sacar el costo de los que piden aceite, porque se va a agregar por supuesto, el producto aceite, ¿no? Entonces, yo trataría una estación de servicio, sí, lo trato, es un servicio, y el mecanismo de costeo utilizaría procesos, ¿sí? Para todo lo que es justamente la carga de combustible, luego cambiaría simplemente los precios de acuerdo a si pide, por supuesto, gasoil o si pide nafta, ¿no? O los distintos tipos de nafta. ¿Bien? Y después sí, por supuesto, tendría que identificar claramente, y ahí va a estar la identificación, va a estar en esto de decir, el 20% pide cambio de aceite, el 5% utiliza, no sé, gasoil o utiliza gas, ¿sí? Entonces ahí va a estar dividir esa demanda, ¿no? Dividirla con las especificaciones que requiera cada una. Vieron que es un híbrido de todo, ¿no? ¿A qué lo llevo con esto? Cuando tengan que calcular el costo, tienen que analizar todo eso, ¿no? Y pensar, bueno, ¿me conviene especificar, ver cuánto le cargo a cada orden? ¿O me conviene meter todo en una bolsa y buscar cuáles son las unidades? Bueno, lo trato como un proceso, si es más conveniente. Si el costo de ponerme a identificar es alto o me lleva demasiado tiempo y no hace una gran diferencia, lo trato todo como procesos. Si el costo para poder fijar el precio de una atención, ¿sí? De una estación de servicio, tiene que ser muy específico, o solamente es agregar justamente hay una comercialización, ¿no? Yo compro en el mismo estado como un kiosco, ¿sí? Y simplemente, ¿qué hago? Me fijo lo que, por supuesto, termina siendo una orden, ¿no? Pero, ¿qué hago simplemente? Digo, bueno, si a cada alfajor, a cada gaseosa que yo vendo en la estación de servicio, le agrego tanto porcentaje de rentabilidad, puedo tratar todo el costo hasta un determinado momento como un proceso y después sí, calcular la orden, por supuesto, en función de lo que haya consumido cada persona.
Y si eso tampoco me interesa, porque ¿para qué quisiera saber eso en una estación de servicio? Sí quisiera saber, por ejemplo, cuánto tengo que reponer, cuánto es la demanda de gaseosas o en general, ¿no? Entonces estudiaría más, por ejemplo, el tipo de demanda. ¿Sí? O sea, según la actividad, según cada actividad, hay que empezar a ver todas estas variables. Bien, entonces, bueno, todos coincidimos que se trata de un servicio donde hay algo, si bien hay un tangible, hay en general algo intangible, ¿sí? Y costearíamos quizás hasta cierto momento por procesos o quizás todo por procesos y simplemente agregando porcentuales de cuánto consumen en aceite, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, saco el costo del aceite, de una botella de aceite, y simplemente, de aceite de auto, ¿no? De aceite lubricante. ¿Cuántas personas consumen eso? Y agregar al costo mensual, ¿sí? De mi estación de servicio, decir, bueno, el costo por cada carga de combustible es tanto, y a su vez se agregan un 20% o se agregan tantas unidades mensuales de aceite y cargo el costo mensual de botellas de lubricante aceite. Y cargo también todos los costos, ¿sí? Bien identificados, por supuesto, si llevo bien un stock, de todo lo que me compraron en lo que sea un kiosco, ¿sí? Relacionado al kiosco. ¿Se entiende? La forma de costear, el mecanismo de costear, va a estar dado por el tipo de actividad y por la forma más razonable o lo que me convenga a mí como empresa con las herramientas que tenga, ¿no? Simplemente, ¿cómo podría solucionar esto? Teniendo un buen stock, sabiendo, estimando la demanda. ¿Qué va a ser lo más difícil en una estación de servicio? Para mí, por supuesto, hay que calcular el costo del personal, todos los que tienen, ¿qué hacemos? Nosotros metemos todo en la bolsita, podemos establecer dos procesos. Cargado de combustible, no sé, y servicios de, no sé, atención al cliente o servicios adicionales a la carga de combustible. Dos procesos. En el primer proceso pondríamos todo el sueldo de ¿cómo se le llama al personal de la estación de servicio? No me sale. Tienen un nombre. Bueno, todos los que trabajan en la estación de servicio podríamos, bueno, ¿cómo? Playeros, ¿no son? Playero, ahí está, los playeros. Muy bien, meto todo en lo que es carga de combustible, meto todo el sueldo de los playeros. En el centro, cargado de combustible. Meto todo el sueldo de los playeros. O meto el 80% y el 20% para el otro centro, que es servicios adicionales. ¿Por qué? Lo más difícil va a ser establecer la demanda de, justamente, ¿quiénes quieren que le limpien el vidrio o quiénes quieren que, no sé, lustren o le limpien algo que se ofrece en la estación o te hagan el cambio de aceite, ¿no? ¿Quiénes lo van a buscar ese servicio? Bueno, hay que establecer, entonces, yo pongo en procesos, si siempre es repetitiva la carga de combustible, meto todos los costos relacionados en ese centro. Hay que establecer la demanda de cuántos van a pedir carga de combustible. Después, meto en otro centro servicios adicionales. Bueno, ¿qué va a ir ahí? Bueno, los playeros son también los que hacen, Mara, esa actividad. Bueno, podría establecer en función de la demanda un porcentaje del sueldo de ellos, ¿no? Entonces, termino estableciendo el costo de una carga de aceite, ¿sí? Perdón, de una carga de combustible, ya sea nafta o gasoil, porque va a estar diferenciado por el costo de la nafta o del gasoil, ¿sí? Del gas. Y en el otro también establezco cuánto es de la prestación de servicios adicionales, puedo establecer un costo repetitivo que va a cambiar, va a funcionar como una orden en función de qué tipo de pedido tengan, ¿sí? Y ahí, ¿qué voy a usar? El stock. Bueno, si se consumieron 20 botellas de aceite, ¿sí? Por supuesto, a ese centro van a ir las 20 botellas de aceite.
Entonces, también puedo ir, y fue el 20% del sueldo del personal, fueron las botellas de aceite, ¿sí? Y si yo quiero dividir entonces por la cantidad de personas que pasaron y cambiaron el aceite, tengo a la salida del primer centro el costo de quienes cargan de una carga de combustible, y en el segundo, a la salida del segundo, tengo, o los puedo tratar como un proceso paralelo, tengo el costo de una persona que pidió un servicio adicional. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo ofrecer, si hablamos de servicio, le puedo ofrecer a mis clientes todos los, no sé, cada 6 meses tenés, en función de ese precio que saqué, si vos tenés cargas de combustible con un 15% de descuento, ¿sí? Si cargas, si haces tantas cargas por mes o cada 6 meses, y si se cumple ese valor, cada 6 meses tenés un cambio de aceite gratis. ¿Sí? Entonces, la forma, o sea, costear, ¿cómo costeo? ¿Sí? ¿Y qué presto? ¿No? Si presto un servicio, si brindo una manufactura, me ayuda a determinar posibles ventajas competitivas. ¿Bien? ¿Qué pasa en una peluquería? ¿Qué pasa? ¿Hay servicio o hay manufactura? Un servicio. Estilo. Claro, hay el propio estilo, exacto, hay cada uno. Sí, sí. Pero recuerden, por supuesto, acá hay un servicio, sí hay un intangible, y es una experiencia también. ¿A quién no le gusta ir a la peluquería? Bueno, por ahí, los chicos van más seguidos por ahí, o bueno, nosotras cuando nos empezamos a tener... Ah, perdón. Bueno. Ah, bueno, no me di cuenta. Quise hablar de peluquería, pero acá hay un servicio. Volvemos entonces a la peluquería. Según el estilo, según el tipo de corte que lleves, por ahí vas habitualmente, por ahí vas cada tanto, si no sos de esos que se cortan el pelo, que cambian a cada rato de color, no vas nunca por ahí, te cortás solo en casa. Pero ¿qué hay? Hay una experiencia, ¿no? Y que va a cambiar en función de lo que uno requiere. Entonces, por supuesto, ¿qué va a pasar? Si vos vas con un determinado largo de pelo y pedís una tintura, después es una orden, ¿sí? Y esa orden la repite, o sea, una persona con el mismo largo o con un largo parecido que pide también la tintura, va a tener el mismo precio, por supuesto. ¿Sí? Pero vos sacaste el costo de la orden, la forma de calcular el costo para ese servicio es por órdenes. Luego la fijás una vez, ¿sí? La vas a fijar una vez, pero después la utilizás para los futuros servicios que vengan. ¿Se entiende? Pero la forma de calcularlo es justamente identificar claramente cuáles son los costos que se asignan a una tintura, a un peinado, ¿sí? A no sé, a los reflejos. No es lo mismo hacer reflejos o el ¿cómo se llama, chicas, cuando te dejan abajo más clarito? El barrido, no. Bueno. Un balayage. Ahí está, ¿cómo se dice? Un balayage. Ahí está, a ver, muy bien, sí. Bueno, mi hija, la de 13, se hizo eso, un balayage, ¿se dice? Se hizo más claro, es más castaña, y se hizo más claro las puntas. Me convenció. Pero bueno. Pero ahí está. ¿Ven? ¿A qué los quiero llevar también? Que ustedes sacaron la forma de determinar el costo en estas actividades. Por supuesto, se saca por órdenes en este tipo de servicios, pero después ese costo ya lo puedes usar para todas las veces que vengan personas con características similares. ¿Se entendió?
pero la forma de calcular el costo es específico a esa actividad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una tintura que un ballage, no sé cómo era, o que un corte con dibujo, o con, ¿sí? Entonces, difiere el pedido, no es algo repetitivo, por lo tanto va a ser, la forma de calcular el costo va a ser a través de una orden, ¿no? De calcular la orden del costo de la orden de trabajo. Y ahora sí, ¿qué pasa en una óptica? ¿Qué pasa en la óptica? ¿Es manufactura o es servicio? Para mí es más servicio, porque en realidad ellos no producen los lentes, o sea, sí, pero como que en realidad es más el servicio de venderte y asesorarte. Bueno, saben que miren, justamente en un momento discutí este tema con alguien que también, que eso tengo algo re bueno, porque es un compañero del MBA que estoy cursando, y surgió esto que le pregunté, porque tiene una óptica, ¿no? Una de las ópticas más importantes del país, que fabrica. Entonces le decía, ¿cómo lo tratás vos? Le explicaba este concepto y le decía, ¿cómo tratarías en una óptica? ¿Cómo lo pensás? Y él me dice, es manufactura, pero ahora les aclaro, es manufactura porque vos tenés diferentes, o sea, el proceso de fabricación es siempre el mismo, ¿sí? Trabaja, o sea, haces un marco, lo que cambian, sí, por supuesto, son los diseños, pero ¿cómo el proceso se inicia? Como un diseño, hay o sea, hay alguien que diseña el formato del anteojo, ¿no? Entonces, eso se podía establecer dentro de un centro diseño. En el otro es el armado, a través de las máquinas, ¿no? ¿Qué máquinas se establecen y todo? Va a cambiar, por supuesto, los tipos de materias primas, ¿sí? Pero se podría establecer como el costo de un proceso, ¿sí? Y va a salir un producto terminado. Hay algo tangible, ¿sí? Entonces ahí él me dice, yo lo trataría como un proceso, ¿sí? A la definición de los distintos diseños de anteojos. Pero cuando alguien va a comprar el anteojo, si bien hay una entrega de una manufactura, ¿sí? ¿Qué le ofreces también? Este servicio, ¿no? De ayudarlo a elegir, ¿no? Como decías vos, ayudarlo a elegir o decirle cuál te queda bien o cuál se adapta más a tu cara, a los rasgos de tu cara, ¿sí? Entonces, ahí está. Justamente acá es súper híbrido. O sea, ¿cómo haces para mejorar el producto que fabricás, la manufactura que surge de tu proceso, ¿sí? ¿Y qué servicios le podés agregar? ¿Sí? Hay una transformación en la óptica, ¿sí? De acuerdo, viste que también, o sea, el armado, manufactura es manufactura, pero lo que ofreces, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un entregable, te entregan un anteojo, ¿sí? Hay algo tangible, ahí hay un entregable, es manufactura. Pero, ¿cómo lo podés tratar? Como las dos, ¿no? Porque vos ofreces, entregás un anteojo, algo tangible, pero entregás también un servicio. Entonces, ahí está. ¿Qué espera recibir el cliente? Espera recibir su marco con sus vidrios y aparte espera recibir, ¿sí? El consejo, el consejo de alguien que sabe de anteojos, ¿o no? Y ahí está el tema de qué podemos ofrecer, ¿sí? Y sería este proceso de esta manufactura o de servicio, tratado como híbrido, ¿sí? ¿Cómo lo costearían? ¿Como un proceso o como una orden? ¿Saldrían unidades repetitivas que a todas le podamos poner el mismo precio? ¿O tenemos que adaptar? Aumento. Sería una orden. Claro, exacto. Se trataría como orden.
Sí, muy bien. Se trataría como orden, en realidad dentro de órdenes como lotes. ¿Vieron? Porque nosotros hacemos lotes de unidades similares. Recuerden que ahí, miren qué loco, ¿no? Porque una óptica, más vale que, vieron que uno va y se encuentra con los marcos, ¿no? Después lo que hace la óptica, ¿qué hace? Junta el marco con el vidrio, ¿sí? Por supuesto, y ahí alguien podría decir, ojo, Mara, una cosa es la óptica, estás hablando, perdón, porque yo les estaba hablando de alguien que fabrica anteojos. Ahora, si hablamos de la óptica, ahora ahí caí, lo que decía la compañera. Si hablamos solamente de la óptica, yo justamente lo que hablaba era de alguien que fabrica anteojos, ¿no? Ahora, si hablamos solamente de la óptica, sí lo trataría como un servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos lo que entregás, ¿sí? Justamente es, si bien hay una manufactura, ¿sí? ¿Qué le entregás vos? Esta forma de decir, bueno, a ver, se puede adaptar o de acuerdo a lo que te dieron, de acuerdo a lo que te están indicando el médico, ¿sí? Le das el servicio de cuál es el anteojo que por ahí se podría mejor adaptar al peso del vidrio, ¿no? Porque tiene que ver con el gramaje o el peso que tienen los vidrios para poder usar determinado marco, ¿no? Entonces, perdón, porque acá yo quería poner, si es una fábrica, ¿sí? Sería una manufactura. Si es una óptica, podríamos verlo medio híbrido, ¿no? Como entregás un producto, ¿sí? Pero no lo estás fabricando. Yo lo establecería más parecido, como decía una de las chicas, más parecido a un servicio. Y ven cómo se va transformando, lo difícil que es establecer. ¿Por qué? Porque de vuelta, y ya vamos cerrando esta parte, lo único que les quiero mostrar acá, es que siempre va a estar estos supuestos o la forma que ustedes lo vean más parecido a uno que al otro. Lo importante es ir viendo en función de las tendencias también cómo conviene tratarlo, ¿sí? Por ahí, de acuerdo a la moda, en algún momento convenga tratarlo más personalizado como un servicio y dando un servicio, y a veces convenga tratarlo como una manufactura y no ver qué intangible se puede agregar, ¿no? Más tratarlo como un producto. Igual siempre hay que ver qué es lo que uno puede agregar, ¿no? Un banco, ¿qué ofrece? ¿Qué esperas recibir de un banco? Esa es la pregunta, ¿qué espero recibir? ¿Qué espero recibir de un alto horno? El material, ¿no?, derretido o para ponerlo en mi proceso, en las etapas siguientes de mi proceso. Entonces decimos que manufactura. ¿Qué espero recibir de una empaquetadora? La fruta empaquetada es manufactura. ¿Qué espero recibir de una fábrica de pan? Ese tangible que es de harina pan, un tangible de harina, de materia prima para usar para hacer algún panificado especial. ¿Qué espero recibir del astillero? El barco. ¿Qué espero recibir de una estación de servicio? Una buena calidad de atención. Entonces ahí uno lo puede relacionar más con servicio o con una manufactura. ¿Qué espero recibir en una peluquería? Que me quede bien, una buena calidad de atención, que me vaya contento, ¿no? ¿Qué espero recibir en una óptica? Y acá es donde se arma esto del híbrido, ¿no? Más vale que me quiero llevar el anteojo. Pero ¿por qué uno decidiría ir a una óptica a una y no a otra? Por la forma en que te atienden, por ese intangible, ¿o no? ¿Qué te ofrece el banco? ¿Qué te da el banco? ¿Qué esperas recibir del banco? ¿Qué esperan recibir de un banco? ¿Un servicio, profe? Sí, yo lo haría más parecido a un servicio, tal cual. Una buena atención, alguien que me aclare o que... ¿Cómo? Perdón. Que te asesore. O también Muy más bien. como para una venta de tarjeta de crédito también, o una venta de seguros, y son servicios eso. Claro. No, cerrá. Sí, perdón, que viene un alumno. Exactamente. Un servicio, vos vas a buscar calidad de atención, alguien que te asesore, alguien que te diga que es conveniente o dónde te conviene invertir, ¿no es cierto? No esperás recibir un tangible,
hay un intangible, ¿sí? Ahí está, ¿qué espera recibir alguien? Y ahí pueden clasificarlo en servicio o en manufactura. Ahora después está la parte de los costos, es decir, ¿y para qué clasificarlo en manufactura o servicio? Para ver qué más podríamos agregar. Si es manufactura, ¿qué podemos agregar de servicio? Si es servicio, ¿qué podemos agregar de manufactura? Y después está la parte del costo. Bueno, si es repetitivo, ¿sí? Lo trato como un proceso, el costo lo saco como proceso, con los procedimientos que me enseñó Jessica de procesos. Si no es repetitivo y va cambiando por los distintos requerimientos, saco el costo por orden de trabajo, ¿sí? Bueno, lo mismo en un call center. ¿Qué esperas recibir? Un intangible, que te asesoren, que te digan qué tenés que hacer, que a dónde tenés que llamar si tenés un reclamo, ¿no? ¿Y cómo se trataría como costo, ¿no? Tanto en el banco como en el call center. Es repetitivo porque podríamos decir, bueno, mido la cantidad, mido por lo que sale es la atención. Entonces, quiero costear la atención o las horas de atención de un call center, ¿no? De una persona que trabaja en el call center o de ¿cómo se llaman? De un oficial de cuentas. Puede cambiar el seniority, ¿no? Pero yo mido qué sale, ¿cuál es la unidad de costo? La hora de atención, ¿sí? Un lavadero de autos. ¿Qué busco? ¿Hay un tangible o un intangible? En un lavadero de autos me quiero llevar el auto limpio, ¿no? Ahora, si todos pasan por un automático, les va a prestar el mismo, es repetitivo, va a ser exactamente de la misma manera. Un lavado a máquina, todos van a salir iguales, ¿sí? Entonces, es un servicio, ¿sí? Hay un intangible, no me llevo, no hay una manufactura, pero lo costeo como proceso, como algo repetitivo, siempre igual. Ahora, si el lavadero es manual, sigue siendo un servicio, por supuesto, de un intangible, pero puedo pedir, a pedido, cambiar, mirá, quiero que me pongas, que las ruedas queden con silicona, que me hagan una aspiración, que me laven también los asientos, ¿sí? Entonces el costo podría estar determinado hasta cierto momento como un proceso y luego como una orden. Recuerden, no es que yo voy a estar sacando, si bien saqué el costo de la orden las primeras veces o lo puedo estar recalculando, después utilizo el mismo costo para todas las órdenes, pero lo saqué con el mecanismo de costo órdenes, ¿sí? ¿Qué es una fábrica de helados? Ahí está, si es fábrica, ¿sí? Es manufactura, porque sale un entregable con un peso, con un tamaño, con el peso en este caso, ¿no? Del helado. Pero se fabrica siempre igual, porque lo que cambian por ahí son las frutas. Lo trato todo como un proceso, los kilos de helado, y cuando le pongo el agregado, los que llevan frutilla, a los que llevan chocolate, haré ese agregado. Pero es un proceso donde se le agrega al final el valor y se le trata como una orden. ¿Qué es tratarlo como una orden al final? Agregarle lo específico, el costo específico que lleva cada gusto. ¿Bien? Bueno, y las siguientes, yo las clasifiqué, traten de pensarlas solos. Las vamos a ver rápido, a ver. Una construcción, hay un entregable, un edificio, ¿sí? Pero va cambiando todo por requerimiento. Entonces el costo va a ser a través de órdenes. En una automotriz, el entregable hay un tangible, es el auto, ¿sí? Y se fabrican todos iguales. Entonces es un proceso, es repetitivo, ¿sí? Cuando hay autos de lujo, podríamos decir que es procesos hasta un determinado momento y luego cuando el cliente elige si los asientos son de cuero, si tienen un color especial o lo que sea, hablamos de orden, entonces se puede combinar. Una envasadora, parecido a la empaquetadora, es manufactura por procesos, todo repetitivo, hay un entregable. Un oleoducto, ¿sí? ¿Qué va? El gas. Si nosotros tenemos los oleoductos, ¿sí? Y simplemente prestamos el transporte, ¿sí? Hay un intangible, es un servicio, ¿sí? Pero simplemente es que circula por esos tubos, ¿no? Entonces lo podemos costear como un proceso. Una modista, ¿qué hay? ¿Hay un entregable o hay un servicio? Y ahí también, ahí la tenemos a Emma para... ¿Qué te parece, Emma?
¿Vos brindás un servicio o una manufactura? Sí, una manufactura, pero a mí me confunde lo del servicio porque también podría ser un servicio cuando me vienen a pedir algo, no sé, un asesoramiento también, o cómo vestirse con tal ropa, o como, no sé, depende. Totalmente, Podría Emma. ser servicio, podrían ser las dos, por ejemplo, las novias Muy también. bien, muy bien, y tal cual. Por eso yo como les dije, acá está clasificado según mi interpretación y lo que yo veo más parecido, ¿no? Pero no significa que para cada uno, dependiendo de cuando se pone en el papel de esa actividad y la analiza bien a la actividad, de cómo la puede definir. Totalmente, coincido plenamente. Para mí, la modista hace un entregable, por supuesto, ¿sí? Pero incluso por órdenes, ¿no? Siempre sí por órdenes, hay un entregable tangible con cierto tamaño, pero, ¿sí? También ofrece un servicio, totalmente. Entonces ahí está la gran clave. Nosotros como modistas, ¿sí? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué espera recibir de nosotros un cliente? Espera recibir el vestido, pero espera recibir una experiencia de atención. La novia, yo me acuerdo cuando me casé, el buen trato te lo llevas para siempre también. Entonces, el asesoramiento, el decirte, mira, para tu estilo de cuerpo te conviene, no sé, este corte, esta tela, ¿sí? O sea que acá puede haber un híbrido tranquilamente. Recuerden, están clasificados en función de lo que a mí me parecía más parecido. Pero de vuelta, y volvemos al primer concepto de la materia, ¿no? Cuando hablamos de la teoría general del costo. Costos es una materia que tiene donde hay supuestos, donde hay subjetividad, ¿sí? Mientras puedas establecer una relación coherente, ¿sí? Razonable, vos podés determinar el costo de acuerdo a tu subjetividad. ¿Bien? Por eso esto es más para reflexionar. Un restaurante, hay un entregable, porque al fin y al cabo te llevas la comida en el estómago, ¿o no? Pero, ¿qué buscas vos ahí? Una experiencia. ¿Por qué elegís un restaurante? Porque, no sé, tiene una buena vista, o porque está ubicado, o porque te sentís en familia cuando vas. Hay un intangible, por ahí pesa más, es más parecido el restaurante a la carta, a un servicio, que a una manufactura. En cambio, cuando hay una comida rápida, yo diría que es manufactura, ¿sí? Es más parecida, hay un tangible también, hay entrega, pero ¿qué hay? O alguien me podría decir, no, pero a mí en McDonald's lo veo también como un servicio. Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Bueno, ¿y qué? Órdenes, sí, porque en un restaurante vos pedís a la carta, en cambio en una comida rápida es más parecido a una manufactura, ¿sí? Sin embargo, en los dos hay entrega, no tangible, pero ¿por qué decimos más parecido? Porque al tratarlo como un servicio te puede dar mayores ventajas, ¿sí? Tratarlo como una manufactura te podría dar mayores ventajas, pero depende de cómo lo veamos, ¿no? Recuerden, si podemos llegar a establecer una hibridez, por ahí, o si nos concentramos mejor en tratarlo como un producto, por ahí tenemos mayor ventaja. Si nos concentramos en tratarlo como un servicio, por ahí tenemos más ventajas todavía. Va a depender de la actividad. Un taller mecánico es un servicio, vos buscás un intangible de asesoramiento, de alguien buscás la confianza. ¿No les pasa que por más que no te lo dejen bien al auto, preferís ir al taller mecánico que iba tu papá, o que va tu papá, o que va algún familiar o un amigo por recomendación? ¿Por qué? Ahí hay un intangible, hay un servicio. ¿Sí? Sí, pasa con varias cosas eso. Claro, la modista también. También, sí. Totalmente. ¿Por qué los eligen? Por recomendación. En cambio, cuando es manufactura, no hay un intangible, vos decís, es más fácil establecer la calidad, ¿no es cierto? Como decía uno de los, creo que era Jano o alguno, no sé si fue Martín, pues no los veo. Pero que decía, profesora, tiene que ver con es más fácil establecer la calidad, perdón, dijo alguno de los chicos. Claro, en una manufactura es más fácil establecer la calidad. En un servicio
ahí está una forma de decir, bueno, a ver, lo trato como un servicio, ahí les va a costar establecer la calidad. ¿Sí? Porque va a depender de algo intangible. ¿Sí? En una imprenta, bueno, Sí. ahí hay una entrega de una impresión de algo, por supuesto, por órdenes, porque va a depender de los colores, del tipo de grosor, del tipo de letra, de lo que sea. Fábrica de vidrio, que les tocaron a uno de los chicos, Rigoló, van a ver, va a ser, uy, ahí no lo puse, pero va a ser una manufactura por proceso, está ahí que no se ve. Un frigorífico, hay entrega de carne, no hay una manufactura, también es un proceso. ¿Por qué? Porque es repetitivo. Entra la media res, se mata la vaca, así por decirlo feo, pero se mata el animal, entra cortado, bueno, después se trituran los huesos, que pueden ser para abono, pero hay distintos procesos y son siempre los mismos repetitivos. Entonces es proceso. Y es manufactura porque hay algo tangible. Pero, y ahora sí cerramos. La clasificación va a depender, ¿sí?, del momento y de la actividad que usted, por supuesto, va a estar más asociada a una que a otra, ¿no? Así como regla general. Pero no significa que lo puedan cambiar la clasificación de acuerdo, ¿sí?, a lo que ven en ese momento que les puede agregar mayor valor. ¿Sí? Sí. ¿Cómo tratarían, por ejemplo, que no puse ninguno acá? La telefonía. Como un servicio. Claro, fíjense, como un servicio, pero si yo digo, pero las compañías ofrecen distintos, supongamos que antes se acuerdan, no sé, que una telefónica ofrecía determinados aparatos, ¿no? Ahora, bueno, ahora todas ofrecen todos, pero si ahora justamente pasó a ser puramente servicio y tratarlo como un servicio, ¿no? ¿Qué te puedo dar? Más datos gratis, no sé, llamadas ilimitadas, con una llamada al exterior o lo que sea, ¿no? O esta posibilidad de cambiarse de una a la otra, ¿sí? Y sin embargo, si yo pudiera empezar a decir, vieron que ahora salió una promo, hoy escuché a la mañana, creo, que no sé en cuál, pero que si llevas tu teléfono viejo te lo cambian por uno nuevo. Eso estuvo en varias veces, ¿no? No sé si alguien lo hizo, pero creo, no sé si lo soñé, chicos, pero hoy escuché, no sé en cuál, que... En Samsung, profe, creo que era. Por los mira, nuevos, bueno. porque son muy costosos, por eso. Claro, tal cual, ahora me hiciste acordar, en un momento sí, se llevaban y te los cambiaban por una... Bueno, ¿y ahí qué hay? ¿Un servicio o una manufactura? Te entregaron algo tangible. Pero ahí está, en el momento la empresa definió, bueno, a ver, si vamos a llevar a lo que puedan ofrecer o que espera recibir un cliente, lo puedan ver desde el lado, desde el punto de vista de una manufactura o desde el punto de vista de un servicio. Y al verlo, desde darle las dos miradas, ¿qué pueden agregar para que puedan cobrar un mayor precio? ¿Sí? Y que, o sea, porque el precio está relacionado al costo, ¿no? ¿Sí? Y con eso cerramos. ¿Se entendió? Y ahí Sí, tienen profe. ejemplos de sobra, para el parcial. Así que el que en el segundo parcial no me ponga un ejemplo de órdenes o de procesos con estas figuritas, no sé qué hago, porque me agarra la desesperación cuando no veo el ejemplo. Bueno, y acá, y acá estaba, que venía en la 23, ya lo hablamos también, cómo se define un centro de costos o departamentos. Ahí está, corresponde una etapa, hay un responsable, ¿ven? Termina en el punto que pueden controlarse las entregas. Como les dije, cuando hay un semielaborado se distingue bien, se puede establecer un centro, un departamento o un proceso. Ya lo tienen acá. La que sigue, a ver, la que sigue tiene que ver con lo que también ya vinimos hablando mucho, el famoso tema de las unidades equivalentes. Cargando a cada orden específica los elementos del costo. ¿Cómo evaluamos en procesos? ¿Y qué evaluamos? Evaluamos en procesos, ya lo dije millones de veces,
determinando todos los costos por centro y dividiendo por lo que se conoce como unidades equivalentes. ¿Qué son las unidades equivalentes? Y ahí las tienen. Típica pregunta, siempre toma un verdadero y falso con unidades equivalentes. Son unidades medidas en términos de unidades totalmente terminadas. O sea, expreso mis unidades que están en proceso de fabricación, ¿sí? Las llevo como si hubiesen terminado, las mido a grado de terminación, con el grado de avance. ¿Cómo transformo a unidades equivalentes a estas unidades que están en proceso de producción? Aplicando el grado de avance, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, esta unidad que está en esta parte del proceso está el 20 de avance. Entonces es un 0,2 unidad terminada. ¿Para qué me sirve eso? Para poder tomar mi bolsa total de costos, dividir por esas unidades llevadas a terminadas y sacar el costo de cada unidad. ¿Sí? Bien, y acá de vuelta, la única manera que se puede lograr es a través del grado de avance. Ya también lo tienen. Bueno, y esto es también lo que vimos en la práctica, cómo se calcula, ¿sí?, esta producción realizada. ¿Cómo se calcula esta producción? Bueno, y acá en la teoría empezamos con la producción en buen estado. Nosotros, la producción en buen estado, ¿cómo se calcularía? La producción que se transfirió de mis procesos, ¿no?, de mis procesos productivos, se transfirieron a un almacén. Acá se suman, si hay un inventario inicial, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿se suman? A ver si alguien me corregía. Para sacar la producción en buen estado del periodo, ¿qué hacemos? Calculamos la producción que se transfirió al almacén de productos terminados, vemos, bueno, a ver, que son unidades terminadas. Había inventario inicial, ese se resta. ¿Por qué, Mara? Porque dijimos que se había fabricado en el periodo anterior. Y se suma el inventario final, ¿por qué? Porque ese se fabricó en este periodo. Es lo que está quedando, que lo hiciste también. Entonces, la producción transferida, restando el inventario inicial, sumando el final, determino la producción en buen estado. Pero Mara, vos nos explicaste y nos dijo Jessica que no se saca la producción realizada solamente con la de buen estado, sino con la producción también que hiciste en mal estado. Y ahí aparece la famosa, ¿cómo se llama? Merma extraordinaria computable. O merma extraordinaria. Y que paso al otro, uy, no me quiere pasar, voy a pasar así. Estaba en este, acá. ¿Sí? Esto ya lo contestamos. Bueno, la pregunta decía, ¿por qué se resta el inventario inicial y se suma el final? La hicimos la clase pasada en el encuentro presencial. Igual tienen acá la respuesta, ¿sí? Bueno, acá hablamos de desecho. Bueno, algo muy importante. Nosotros vamos a tratar desecho o desperdicio o merma, vamos a hablar de lo mismo, ¿sí? Cuando, o sea, hay pérdida de materia prima o de producto terminado o semielaborado, ¿no? De semielaborado o terminado. Si hay pérdida de producto, hay merma, desperdicio o desecho. Sin embargo, lo vamos a tratar siempre de la misma manera. Sin embargo, los autores hablan, y los libros en general dicen, que se diferencia un desecho de un desperdicio, que el desperdicio se refiere a la materia prima pura, no al semielaborado. Y el desecho, se habla de desecho cuando hay pérdida, pero de semielaborado, donde ya hubo algo de transformación. Y merma se habla cuando hay una pérdida, ¿no? Pero por evaporación solamente. ¿Sí? Nosotros vamos a estar hablando siempre cuando hay pérdida de material, ya sea de materia prima o de un semielaborado, vamos a tratarlo como merma, desperdicio, desecho. Sin embargo, de nuevo, ¿por qué se habla de términos diferentes? Porque los autores refieren que tendríamos que hablar, si fuésemos bien exquisitos al hablar de estos términos, merma solo sería cuando hay pérdida de alguna materia prima que se evapore, por evaporación, ¿sí? Desecho cuando es de un semielaborado, que ya hubo algo de transformación y se perdió algo.
Y desperdicio cuando afecta a una materia prima, o sea, un material directo, pero materia prima solamente. ¿Se entiende? Sin embargo, de nuevo, nosotros vamos a hablar siempre, porque hay, en realidad referirnos de, ¿hay pérdida de material o de semielaborado? ¿Hay pérdida en el proceso? Entonces vamos a hablar, hay desperdicio, hay desecho o hay merma. No importa si es por evaporación o no, pero hay merma. ¿Hay desperdicio o hay desecho? Cuando hablemos de esos términos nos vamos a estar refiriendo a que hay pérdida de material, ya sea materia prima o un semielaborado. ¿Sí? Ya sea por evaporación o por rotura. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno. Y ya vamos terminando acá. ¿Qué tenemos que evaluar? Entonces tenemos que evaluar a la salida. Recuerden esto, ¿no? Que si estamos elaborando la producción, no estamos realizando la producción en el periodo. La tenemos que evaluar, ¿no? ¿Y qué vamos a evaluar en un proceso? Vamos a evaluar la producción terminada y transferida, la terminada y no transferida, porque está terminada, ambas están terminadas. O sea, en síntesis, voy a evaluar la producción terminada, transferida o no. ¿Y qué más voy a evaluar? La existencia final, porque es lo que me está quedando de este proceso de realización, ¿no? Y por último, voy a evaluar aquellas unidades que fabriqué y perdí en forma extraordinaria. Como les conté en la clase anterior, ¿para qué las necesito evaluar a esas unidades? Para mandarlas a pérdida y sacarlas del costo, porque no es mi costo necesario haberlas perdido en forma extraordinaria. ¿Sí? Para poder determinar las unidades, ¿sí?, realizadas, es que incluimos justamente esas pérdidas extraordinarias. Y acá, ustedes verán, vieron que acá dice 100 dividido 100, 1, 100 dividido 110, 0,90. ¿Qué les estoy mostrando acá? Les estoy diciendo, si nosotros no tomáramos las unidades, o sea, acá estamos diciendo, hay 100 pesos de costo, 100 unidades realizadas. No considerás las que fabricaste y rompiste en forma extraordinaria. ¿Cuánto estarías tomando como costo? 1 peso. ¿Y qué estaría pasando? Que el costo es mayor, ¿sí? Y no debería ser mayor. Por eso hay que considerar en el denominador las unidades perdidas en forma extraordinaria. Si tuviste 10 unidades más, debemos considerarlas. ¿Y por qué? Porque el objetivo de tomarlas en cuenta es de eliminarlas del valor del costo. Por supuesto, yo voy a evaluar luego 100 unidades a 0,90 para mandarlas al costo y 10 unidades a 0,90 para mandarlas a pérdida. ¿Se entendió? Sí, sí. Eso es importante. Para la clase que viene, quiero que miren, esta es la forma, esta es una formulita que se las tomo en la parte, así como les tomé el asiento de mano de obra, suelo tomar esta fórmula también en la parte teórica, ¿sí? Quiero que la veamos, luego de haber visto con Jessica otro ejercicio más de procesos, pero simple es un ejercicio muy cortito, pero ¿qué determinamos acá? Determinamos justamente el desperdicio extraordinario computable. ¿Ven? DEC. Desperdicio extraordinario computable. ¿Qué es ese desperdicio extraordinario computable? No es nada más ni nada menos. ¿Vieron estas 10 que agregamos acá? Para poder dejar el costo en el verdadero costo que se va a activar. Lo que hacemos con la formulita que sigue en la otra diapositiva es determinar las unidades del desperdicio extraordinario computable que se adicionan como denominador. ¿Sí? Nos quedan 2 minutos, se las muestro rápidamente, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos desperdicios normales, ¿no? Como un porcentaje. Vieron que siempre decimos el desperdicio normal es de el 10%, entonces dividimos por 0,90. Bueno,
Para poder determinar el desperdicio extraordinario, ¿qué tenemos que hacer? Alguien nos tiene que decir el desperdicio total, ¿sí? Para poder dividirlo del normal. Entonces, ¿la fórmula cuál es? Desperdicios normales es un porcentaje. El desperdicio extraordinario van a ser los totales. Ya me voy, ¿eh? Estoy esperando mis alumnos y no aparecen. Así que... Él sí, porque no es mío, porque los míos no aparecieron. Ya me voy, ¿eh? Termina la clase porque... Dale. No, por favor. Porque vino un alumno, pero es de otra profe, chicos, que ahora entra al aula. Bueno, ya lo cierro. Entonces, los desperdicios normales son un porcentaje. Los desperdicios extraordinarios, ¿qué van a ser? Los desperdicios totales menos los normales. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Entonces necesito que me den el dato de los desperdicios o desechos totales. ¿Y cuál va a ser el que se computa para la fórmula? O sea que hay tres conceptos: desperdicio normal, desperdicio extraordinario y desperdicio extraordinario computable, el que se computa en la fórmula. ¿Y cómo surge? Del desperdicio extraordinario dividido 1 más la tasa de desperdicio normal. ¿Y por qué? Recuerden que cuando yo divido por 1 más una tasa, es que estoy justamente sacando de ese concepto algo que está incluido. Y si ahora ven la fórmula, nos están dando que la producción en buen estado fue de 4.422 unidades. En este ejemplo, ¿no? Que el desperdicio normal es de un 7%. Por lo tanto, se pierden normalmente 309 unidades, con 54. Alguien me tiene que decir, ¿cuánto fue el desperdicio normal? El desperdicio total, 520. Bueno, entonces el extraordinario va a ser 520, que es el total, menos el normal. Este es el extraordinario que necesito para sumar a la fórmula. ¿Por qué? Porque el normal es el que ya está incluido cuando yo fabrico, pero el extraordinario es el que tengo que adicionar, ¿sí? Porque las hice las hice mal y se podría haber evitado. Ese desperdicio extraordinario es el total menos el normal. ¿Pero cuál va la fórmula? Va a ese desperdicio extraordinario de 210 dividido 1 más la tasa de desperdicio normal. ¿Por qué se hace más chiquito? A ver si alguien se da cuenta. ¿Por qué lo que se computa es más chiquito que el desperdicio extraordinario? Este computable es menor. ¿Por qué? ¿Alguien se da cuenta? Y cerramos ahí. Porque ¿qué incluye ya? ¿Qué tiene incluido el desperdicio extraordinario que le sacamos para que se haga computable? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, pero estoy pensando. Bueno, les contesto, así lo cierro. El desperdicio extraordinario tiene incluido parte de normal. O sea, toda unidad que se pierde, ya sabíamos que se iba a perder un 7%. ¿Sí? Entonces el normal lo dejo incluido. Pero el que yo quiero separar de esa fórmula es el extraordinario. Entonces, para sacarle el puchito normal, debo dividir por 1 más la tasa de desperdicio normal. Entonces, en lugar de adicionarle a la fórmula 210, le voy a adicionar 196,69. ¿Sí? Pero si la profesora me pregunta, bueno, este es el desperdicio extraordinario computable, ¿y cuál fue el desperdicio normal total? Los 309 de desperdicio normal más los normales que le saqué al desperdicio extraordinario. 210 menos 196 son 13,77. Se lo paso a normal. Lo normal eran 309 más los 13 que le saqué al desperdicio extraordinario, ¿sí? Entonces,
el 309 más 54 más 13,77 es desperdicio normal. ¿Bien? ¿Se entiende? 323,31 es todo desperdicio normal. Entonces, desperdicio total menos todo el desperdicio normal, voy a tomar el desperdicio extraordinario computable, los 196,69. ¿Sí? Y ahí lo cierro. Dejo de compartir. Sí, si querés repartirle, yo ya... No, me tengo que dejar. Ah, perdón. Salgo. Chicos, yo ya salgo. Ok, gracias. Perdón, chicos, porque el aula también estaba asignada para a partir de las 11, ¿sí? Está bien, está bien. Bueno, corto la grabación. Ahí me están viendo. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Chau, chicos. Nos Corto vemos, la profe. grabación. Chau, chau. Chao, Chao. gracias. Gracias.